Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un tutorial para aprender un poco más acerca del diseño de instalaciones de climatización y ventilación en edificios terciarios. Para ello nos basaremos en un caso real. El edificio es el Centro de Salud de El Porvenir, en Sevilla, del estudio Albalá y Cordero Arquitectos. Se trata de un edificio sanitario, por lo que tendrá gran importancia la limpieza del aire y la renovación del mismo. De acuerdo con esto, y en relación a la calidad de aire interior, consideramos que el edificio en general, contará con una AIDA 1, excepto las zonas de despachos y oficinas, que serán una AIDA 2. En cuanto al aire de extracción, se considera que todos los recintos tendrán una E1, excepto los aseos y vestuarios que son una E3 y el sótano, que sería una E4, por contar con aparcamientos y cuartos de instalaciones. El centro de salud se organiza alrededor de un patio central, tomando la forma propia de la parcela. Este espacio proporciona iluminación y aislamiento del ruido del exterior, además de ser el acceso principal del edificio. Al este se sitúa la pastilla principal, dedicada a consultas y salas de espera. En ella se sitúa también la escalera principal y dos ascensores, uno en cada extremo de la pieza. Al oeste y al sur encontramos otras dos franjas ocupadas por zonas más privadas relacionadas con el funcionamiento interno del centro y con procedimientos médicos más específicos. Esta zona cuenta con una escalera propia, más discreta que la anterior. La pieza que cierra por el norte alberga comunicaciones verticales, despachos y la recepción en planta baja. En la planta baja encontramos el acceso principal al edificio, que se realiza por el sur, atravesando el patio hasta llegar a la franja norte, donde encontramos la recepción y los despachos de director adjunto. Al oeste tenemos la zona de educación sanitaria, con un acceso independiente a través del patio. Al igual que en las plantas superiores, encontramos la pieza este dedicada a consultas y salas de espera, relacionadas con los aseos, orientados al sur. La planta primera posee una organización idéntica a la baja, excepto la doble altura de la recepción. La franja oeste está destinada a despachos y en la sur, sobre el acceso en planta baja, aparece cirugía menor. En planta segunda encontramos nuevas consultas orientadas al norte y la zona oeste queda ocupada por los vestuarios. En la esquina suroeste tenemos la sala de rayos X, sin apenas aberturas al exterior. Las consultas y salas de espera al este y los aseos al sur presentan la misma configuración que en las plantas anteriores. La planta sótano alberga salas de equipos en la zona suroeste, y aparcamiento en el resto de la planta. El acceso se produce a través de los ascensores y de la escalera secundaria. Las condiciones climáticas exteriores de proyecto para Sevilla vienen recogidas en las normas UNE, a las que hacen referencia a IT 02-3. En verano tenemos una temperatura seca de 37,80 grados y una temperatura húmeda de 23,80 grados. La humedad relativa es de 31,28%. En invierno tenemos una temperatura seca de 1,50 grados y una temperatura húmeda de 0,96 grados. La humedad relativa es del 90%. Las condiciones interiores de diseño se fijan según las personas que ocupen los recintos, y su función. Se debe tener en cuenta que existen locales adyacentes a los tratados que no van a estar climatizados o ventilados, ya sea por no disponer de equipos de tratamiento de condiciones térmicas o que no estén en funcionamiento en ese instante. Este tipo de locales tendrá unas condiciones interiores diferentes a las de confort y exteriores. Las condiciones de verano e invierno en los locales climatizados y no climatizados son las siguientes. En el resto de los recintos es necesario garantizar los niveles de ventilación adecuados, por lo que, considerando los criterios de la norma UNE y los establecidos por el SAS, tenemos los siguientes caudales. Dado el uso del edificio, su orientación, horario y ocupación de cada zona, se ha realizado una zonificación que se adapta a los requerimientos de confort por medio de un termostato, y en consecuencia se reduce el consumo energético. Las zonas que consideramos son las siguientes. Zona 1. Esperas y consultas en planta baja, planta primera y planta segunda. Zona 2. Esperas y zona comunes en planta baja, planta primera y planta segunda. Zona 3. Cirugía menor en planta primera. Zona 4. Despachos y zona común en planta primera. Zona 5. Educación sanitaria en planta baja. Zona 6. Recintos comunes, rayos X y administrativos en planta segunda. Zona 7. Salas de espera y consultas en planta segunda. Zona 8. Recepción y dirección en planta baja. Zona 9. Aparcamientos en sótano. Zona 10. Cuartos de instalaciones en sótano.
En general podemos decir que para realizar la instalación del edificio se utiliza un sistema hidrónico así como varios sistemas de expansión directa split. En cuanto al sistema hidrónico, tanto para la refrigeración como para la calefacción, es a dos tubos formado por bombas de calor aire-agua con modalidad enfriadora, las cuales suministran el fluido a un circuito primario, el cual terminará en un colector de impulsión-retorno del que partirá un circuito secundario que distribuye el fluido mediante bombas a las unidades de tratamiento de aire, UTAS. Todos los equipos instalados en cubierta cuentan con los correspondientes controles automáticos que permiten el enfriamiento gratuito de los locales por medio del aire exterior. Las bombas de calor se sitúan en cubierta exterior transitable así como algunas de las UTAS, y otras que están ubicadas en el interior de determinados recintos, falsos techos de pasillos, aseos y archivo, sobre estructuras fijadas a paramentos. Tanto las unidades interiores como las exteriores incorporarán amortiguadores antivibratorios de baja frecuencia fijados a bancadas según UNE 100.000, 155, 88. La red hidráulica de interconexión dispone de todos los accesorios necesarios que garantizan la seguridad y el buen funcionamiento, tales como bombas dobles de recirculación, válvulas de corte, de regulación, filtros, depósito de inercia, depósito de expansión y demás accesorios correspondientes, los cuales se encuentran ubicados en el local adecuado. Por el sistema de tuberías circula agua sin aditivos procedente de la red de suministro y que es tratada previamente. El material utilizado para las tuberías es el polipropileno, que si transportan los fluidos por el exterior del edificio irán protegidas por barrera antivapor en la cara exterior del aislamiento y recubiertas por chapa de aluminio. La distribución del aire tratado en las baterías de las unidades de tanto impulsión como retorno se realiza por medio de conductos rectangulares o circulares, según el equipo. Los tramos de conducto que discurren por el exterior son de chapa de acero galvanizada aislados mediante plancha elastómera y recubiertos con chapa de aluminio. Los tramos de conducto que discurren por el interior son de fibra de vidrio con acabado superficial en ambas caras por capa de papel de aluminio. También son de este material todos los plenum interiores de impulsión y retorno existentes. Las tomas de aire para ventilación en los conductos de chapa galvanizada se hacen mediante picos de flauta con malla antipájaros. Todos los equipos se pueden registrar y visitar fácilmente para las operaciones de conexionado y mantenimiento, por lo que se deben dejar los espacios libres mínimos indicados por el fabricante. Por otro lado, hay determinadas zonas del edificio que cuentan con una instalación del tipo equipo autónomo aire-aire partido, que veremos a continuación. Estos equipos también se pueden registrar y visitar fácilmente para las operaciones de conexionado y mantenimiento. A continuación explicaremos brevemente el esquema de principios del sistema hidrónico. Observamos que la generación térmica del edificio se realiza mediante tres bombas de calor situadas en paralelo en la cubierta, cuyo funcionamiento se irá alternando para mejorar la eficiencia energética. De las bombas de calor sale un sistema de dos tubos formado por bombas de calor aire-agua con modalidad enfriadora, las cuales suministrarán mediante grupo hidrónico el agua en las condiciones de funcionamiento, frío-calor según estación, a un circuito primario, el cual terminará en un colector de impulsión y retorno del que saldrá un circuito secundario que distribuirá el agua impulsada por bombas mediante tuberías a todas las UTAS de la instalación. Se observa en el esquema como poseemos 4 UTAS por planta, baja, primera y segunda, ubicadas en el interior de determinados recintos, falsos techos de pasillos, aseos y archivo, sobre estructuras fijadas a paramentos, y a su vez, 5 UTAS en cubierta, apoyadas en el suelo mediante elementos antivibratorios. La zona 1, que contiene consultas y salas de espera, queda provista de ventilación a través de la UTA de tratamiento de aire situada en cubierta. De ella parten estos dos conductos circulares, uno de impulsión y otro de retorno, que distribuyen el aire a cada una de las plantas. A la salida o entrada de cada una de ellas se instalan unidades reguladoras de caudal constante para asegurar que el caudal distribuido es el que corresponde a cada planta. Dicho equipo exterior de tratamiento de aire extrae el aire viciado y recupera su energía en un recuperador de calor antes de expulsarlo. Al tratarse de un sistema de ventilación neutra, el aire es tratado hasta alcanzar una temperatura de 22 grados y, finalmente, es introducido en los recintos considerados. La difusión y la extracción en la propia planta se realiza a través de conductos de sección variable, en función de la altura libre y del caudal de aire transportado por el mismo. En las salas de espera, tanto la difusión como la extracción se realiza a través de una misma rejilla lineal, a la que se conectan los conductos de forma alternativa y puntual. Para efectuar la ventilación de las consultas, se utiliza una única rejilla rectangular de 1250 por 250 milímetros, a la que se conectan los conductos de impulsión y extracción.
Por otra parte, la climatización de esta zona se realiza a través de equipos de tratamiento de aire o UTAs situadas en los falsos techos. Las consultas se climatizan con dos UTAs independientes, situadas en espacios de distribución traseros de las mismas. Al tratarse de espacios completamente abiertos, la ventilación de la zona 2 queda incluida en el sistema antes descrito, a través del equipo exterior de tratamiento de aire. En lo que a climatización se refiere, las zonas de distribución y las salas de espera tienen un sistema independiente al de las consultas. De este modo, quedan cubiertos a través de dos UTAs conectadas entre sí, situadas en el falso techo de los aseos. En cuanto a los aseos y vestuarios, la ventilación se realiza a través de las ventanas en el caso de la planta baja. En los baños del resto de plantas, del mismo modo que en los vestuarios, al no existir huecos, se produce la ventilación por infiltraciones a través de la puerta de acceso al mismo, con la adición de equipos de extracción mecánica mediante conductos que circulan por huecos verticales, eliminando así los malos olores y descargándolos al exterior. En los conductos de extracción de aire de los aseos se intercalan con puertas de regulación para el equilibrado de dicha red de extracción. Tanto la climatización como la ventilación de la zona 3, que se trata de la sala de cirugía menor situada en la planta primera, se lleva a cabo por una UTA situada en cubierta, sobre la propia estancia. Todo el aire de retorno extraído del local se expulsa, introduciendo aire limpio tratado desde la UTA, sin que se produzca mezcla entre el aire de retorno y el limpio. Los conductos se introducen por el mismo hueco de instalaciones, que desemboca en el centro de la sala y se distribuyen con dos rejillas rectangulares a cada lado de la sala que corresponden a la impulsión y al retorno. La zona 4, destinada a despachos y zonas comunes situados en la planta primera, se climatiza y se ventila a través de una única UTA. En estos recintos, parte del aire de retorno de los mismos se expulsa al exterior y el restante se mezcla con el aire exterior limpio, que posteriormente es tratado en la batería. Los conductos verticales de impulsión y retorno se introducen por una misma canalización vertical, hasta llegar a la planta primera. En este punto se distribuyen a través de conductos de sección variable, terminando con rejillas de techo rectangulares de impulsión y extracción. Las rejillas de impulsión se sitúan junto a la fachada, mientras que las de extracción se colocan en el interior. El número de rejillas varía en función del tamaño de cada despacho. En cuanto a la zona 5 que corresponde a la educación sanitaria en planta baja, el equipo instalado será un sistema de expansión directa split. Como podemos ver, tanto el circuito refrigerante como el conducto que permite la impulsión del aire a la máquina interior, discurren por un hueco de instalación hasta llegar a la planta baja donde se conectan con una unidad evaporadora, interior, de conductos situada en el falso techo del recinto a tratar. El método de difusión se realiza mediante rejillas lineales de techo. El retorno se realiza gracias a una chimenea de extracción situada en cubierta, que expulsa el aire interior tanto de esta zona de planta baja, como sótano y planta segunda. Los conductos de ventilación y extracción son de chapa galvanizada. Este sistema también satisface la ventilación de esta zona. La ventilación y climatización de la zona 6, que contiene la sala de rayos X, los despachos y las zonas comunes de la segunda planta, se realiza a través de una UTA del mismo tipo que las mencionadas anteriormente, por lo que se recircula parte del aire de retorno. Los conductos de impulsión y retorno se introducen por esta canalización vertical y, a continuación, se distribuyen horizontalmente. En este caso, la impulsión se realiza por medio de microtoberas, situadas en el techo de la doble altura orientada al patio interior. Por otro lado, la extracción se realiza mediante rejillas de techo rectangulares colocadas en la zona interior del pasillo y en el interior de las estancias. De este modo, se climatiza de un modo más intenso la zona acristalada orientada al patio, con mayores cargas térmicas. La zona 7 contiene las salas de espera y consultas en planta segunda. La ventilación y climatización está resuelta con una UTA situada en cubierta. Decimos que se trata de una UTA ya que parte del aire de retorno es expulsado y otra parte se mezcla con el aire exterior que es el que se impulsa nuevamente al recinto. Los conductos discurren hasta la planta segunda y en ella se distribuye el aire mediante rejillas de techo tanto para la impulsión como el retorno. En la zona 8, destinada a recepción y dirección, y situada en planta baja, la ventilación y climatización queda resuelta a través de una UTA situada en el falso techo de la misma. A partir de ella, se distribuyen los conductos horizontales terminando con rejillas rectangulares de techo en los distintos despachos y con rejillas lineales en las zonas comunes. El retorno se realiza a través de un plenum, en el que se inyecta aire proveniente del exterior y se expulsa parte del aire de retorno.
Esta renovación se consigue a través de dos conductos que se comunican con el exterior en la planta sótano. En la zona 9 destinada a los aparcamientos en sótano, no existe una instalación de climatización, sino únicamente de ventilación realizada de manera mecánica. Se lleva a cabo mediante unos conductos en falso techo que conectan con un extractor situado en cubierta. También se garantiza la sobrepresión necesaria en los vestíbulos de acceso desde la zona de garaje para garantizar la protección contra incendios. De igual forma que en la zona anterior, en la zona 10 de cuartos de instalaciones de la planta sótano, se ha dispuesto una red de ventilación formada por un ventilador de impulsión y uno de extracción, de forma que mediante conductos circulares de chapa galvanizada se garantiza en todo momento la ausencia de malos olores y la formación de condensaciones. En cuanto a la climatización, se instalan dos equipos de expansión directa split en dos locales de la zona que necesitan controlar la temperatura. La unidad interior de uno de ellos es del tipo split mural, mientras que del otro es vertical de suelo, dotada de evaporador compresor para la producción de frío, con resistencias para la producción de calor y con humidificador para el control de la humedad. Ambas tienen una unidad condensadora situadas en la entrada del garaje. Con respecto al sistema de control, la regulación de las bombas de calor se hace mediante microprocesador electrónico y la regulación de los parámetros de funcionamiento de las unidades interiores se realiza mediante control digital individual. La regulación global de todos estos elementos independientes se realizará mediante un sistema de gestión de climatización centralizado y con una serie de módulos de entradas y salidas distribuidos por equipos. Este programa es controlado mediante un ordenador situado en la recepción en planta baja, de acceso restringido al personal de mantenimiento del centro de salud. La UTA de cubierta correspondiente al tratamiento del aire de la zona 1 está constituida modularmente con marcos soldados en acero galvanizado, revestimiento doble tipo sándwich con aislamiento térmico acústico de lana mineral de 50 milímetros de espesor y techo de acero galvanizado. Posee sección de ventilador de retorno, intercambiador de flujo cruzado para la recuperación de energía del aire de expulsión, cajas de expulsión y admisión con compuertas y capotas, sección de prefiltro, sección de batería, separador de gotas, sección de ventilador, difusor de aire y sección de filtrado. Las UTAs montadas en los falsos techos de la zona 1, 2 y 7 que se emplearán tanto están construidas modularmente con marcos soldados en acero galvanizado y revestimiento doble tipo sándwich con aislamiento térmico acústico de lana mineral de 25 milímetros de espesor. Disponen de sección de prefiltro, sección de batería, separador de gotas, sección de ventilador y sección de filtrado. La UTA de cubierta correspondiente a la zona 3 está construida modularmente con marcos soldados en acero galvanizado, revestimiento doble tipo sándwich con aislamiento térmico acústico de lana mineral de 50 milímetros de espesor y techo de acero galvanizado. Dispone de sección de prefiltro, sección de batería, separador de gotas, sección de ventilador, difusor de aire y sección de filtrado. Las UTAs de cubierta correspondientes al tratamiento de las zonas 4, 6 y 7 están construidas modularmente con marcos soldados en acero galvanizado, revestimiento doble tipo sándwich con aislamiento térmico acústico de lana mineral de 50 milímetros de espesor y techo de acero galvanizado. Disponen de sección de ventilador de retorno, cajas de expulsión, admisión y mezcla con compuertas y capotas, donde una parte del aire de retorno se expulsa y la otra confluye con el aire exterior de ventilación, pasando de ahí a la sección de prefiltro, sección de batería, separador de gotas, sección de ventilador, difusor de aire y sección de filtrado. En cuanto a nuestras conclusiones sobre la instalación climática y el confort térmico del edificio, cabe destacar la existencia de UTAs en todas las plantas ubicadas en los falsos techos de pasillos, aseos y el archivo como consecuencia de una falta de espacio para bajar los conductos desde la cubierta hasta los locales, por lo cual se decidió instalar UTAs interiores y solo se necesitó verticalmente en planta el espacio necesario para que discurrieran las tuberías hasta las UTAs. Por otro lado, cabe mencionar la existencia de un muro cortina formado por vidrios poco transmisores en las fachadas del patio interior. Sin embargo, debido a la orientación de esta y la alta incidencia solar en verano, se tuvo que instalar en cubierta, el mismo año de inauguración del edificio, un sistema de toldos móviles programables que se abren y cierran en verano de manera automática según la hora del día. A su vez nos sorprendió la existencia de un falso techo de madera no registrable en el acceso y zona de comunicación y un falso techo emplomado no registrable en el resto del edificio, lo cual supondría un importante gasto económico en el caso de mantenimiento o sustitución de algún equipo si fuese necesario. El falso techo de madera cuenta con unas juntas de dilatación para soportar las variaciones de la madera con la temperatura, pero en el encuentro de este con las rejillas observamos trozos de madera levantada y mal mantenimiento, por lo cual consideramos que estos no son adecuados como falsos techos del edificio.
También nos parece interesante comentar que en la zona del vestíbulo principal, con una altura superior a 4 metros, se disponen rejillas de impulsión del aire en lugar de toberas, lo cual sería una solución más óptima. Para concluir y analizando las encuestas de confort térmico realizadas a 5 usuarios del edificio, nos parece que la instalación climática es eficiente y adecuada y que la sensación térmica de los usuarios era la óptima y que no sufrían síntomas de picores, náuseas, congestión nasal, etc., derivadas de una mala climatización. Y esto ha sido todo, espero que les haya sido de ayuda este tutorial. Comenten abajo si tienen alguna duda. Dele a like si le gustó y suscríbase a nuestro canal Climatizarc. Un saludo y hasta el próximo tutorial.